DGI de que va a limitar a las empresas precisamente del uso de la facturación electrónica hasta $36.000. ¿Esto en qué se traduce? Ya de hecho ha habido reacciones de economistas justamente con relación a si esto constituye una barrera para los emprendedores, incluso las MIPYMES. Qué gusto tenerlo aquí, don Raúl. Bienvenido a Hispania una vez más. Y sí, hay una preocupación con este anuncio porque no se sabe realmente cuál es el alcance que esto tendría, las afectaciones posibles que pudieran pues advertirle a los emprendedores y a las pequeñas empresas. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Es un honor siempre participar contigo en Hispania TV. Sí, bueno, en un mundo ideal, cuando se van a tomar este tipo de medidas, uno hace un análisis de costo y beneficio. El Estado debe decir, bueno, esto no está costando tanto y el beneficio, ya sea económico o social, es tal. Si no está rindiendo ningún tipo de beneficio, entonces lo limitamos, lo cambiamos, lo que sea. Y no solamente nos limitamos a una decisión, que de ahora en adelante esto va a ser así, sin ninguna evidencia de cómo se va a ahorrar el Estado, cuánto se va a ahorrar el Estado con una medida de esta naturaleza, cuánto le va a costar a los emprendedores este cambio de uso de facturador gratuito a pagarle a un proveedor. Esto realmente es un tema que me preocupa porque se han hecho muchos esfuerzos para combatir la informalidad, que los emprendedores se conviertan en empresarios, facturen y demás. Eso ayuda al Estado, porque muchas ventas que se hacen por ahí no se registran, no se pagan impuestos sobre la renta, seguro educativo ni seguro social, pero al facturarse ya hay una evidencia de qué es lo que puedes cobrar. Informalidad, esto lo que permitía es que las personas pasaran a ser formales. Pero como bien dice usted, ¿qué estudio técnico, legal se hizo para arribar a una conclusión como esa? Y bueno, todavía hay meses en el camino que pudieran pues redirigirse y pensar bien o repensar bien esa idea, porque ciertamente esto se puede convertir en una barrera para una persona como yo, que quiero ser emprendedor y quiero tener las cosas en orden. Si ahora me dices que vas a limitarme hasta $36.000 el tema de la facturación gratuita, uno se pregunta realmente cuál es el beneficio. Por supuesto, esto indudablemente muchos empresarios, micro y pequeños empresarios, no van a tener la capacidad de afrontar el pago a un proveedor de esta facturación electrónica y sencillamente van a tener que retornar a la informalidad. Por más buenos esfuerzos que hayan tenido, sencillamente el asunto económico a nivel empresarial está bastante complicado. Y si eso lo han dicho los mismos empresarios, grandes empresarios a nivel de la Cámara de Comercio, del sistema bancario, ¿qué decir de aquellos empresarios que están más abajo de la pirámide empresarial en Panamá? Entonces, me parece que la Dirección General de Ingresos ha debido sustentar claramente qué beneficio va a tener para el Estado, cuánto le va a tocar ahora pagar a los emprendedores, porque es una medida que se está sumando a otras que se están tomando, que no están generando buenos presagios. ¿Cómo cuáles? Escuchamos el día de ayer al secretario de la cadena de frío, que decía que no era posible que los vendedores en Merca Panamá no pagaran por la energía eléctrica, que históricamente estaba considerada dentro de lo que yo pagaba. Del canon de arrendamiento. Correcto. Y que de ahora en adelante se le va a poner un medidor a cada uno de los vendedores en puestos de Merca Panamá. Que adicionalmente, en los centros de post cosecha, que están en Boquete, para allá por Cerro Punta y demás, hay muchos procesos que se desarrollan. Por ejemplo, se lavan las papas, las zanahorias y demás, se secan los productos para que lleguen en condiciones óptimas al mercado. Y que hasta la fecha eso no se le estaba cobrando a los productores. Y que recalcó, todos los procesos a los cuales se someten los productos agropecuarios van a ser cobrados. También
los que traen productos en el mercado de América-Panamá también van a tener que pagar. Indudablemente, esto va a tener un efecto importante en el costo de los alimentos. Porque si los productores van a tener que pagar por los servicios... Se lo trasladan al consumidor, sin duda alguna. Es correcto. Entonces, el consumidor va a enfrentar, en primer lugar, el incremento a los productores agropecuarios en las tierras altas, más el incremento a los vendedores aquí en Panamá, porque van a ser dos incrementos que van a tener que enfrentar. Y eso lo va a tener que pagar el consumidor. Adicionalmente, escuchamos en las vistas presupuestarias del Ministerio de Economía de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Presupuesto, al gerente de la Caja de Ahorros, donde decía que había sido criminal, palabras textuales, la forma en la cual se habían facilitado el acceso al crédito hipotecario y que eso no estaba bien. Y que ahora lo que iban a hacer era que iban a endurecer, a hacer más complicado el acceso y que, entre comillas, solo el que podía pagar el que iba a obtener un crédito en la Caja de Ahorros. Yo pienso que es al revés. Claro. Que lo criminal ahora va a ser limitar el acceso a la vivienda a las personas de medianos recursos, porque ni siquiera son de bajos recursos, los que acceden a la Caja de Ahorros, y el déficit habitacional en Panamá se va a empeorar. Entonces, todo esto se va sumando a toda una serie de cosas, el alza del incremento de intereses bancarios, la liberación del precio del arroz, por ejemplo, va a ser lo que yo he llamado un elemento importante para generar una tormenta perfecta en Panamá. Ahora, licenciado, usted en su expertise como economista, cuando hace un análisis de todas estas medidas que se han anunciado, ¿cuál es la visión que tiene de la economía en sí? ¿Realmente esto ayudaría a hacer la contención del gasto que se ha venido sosteniendo desde los inicios de esta gestión? ¿O más allá de una contención del gasto, va a ser contención del gasto por un lado, pero va a estrangular a los que menos tienen? Esto, como se dice popularmente, el gobierno se va a dar un tiro en el pie. Porque a corto plazo, sí, vas a ahorrarte mucho dinero despidiendo gente, como están haciendo el 10% de la planilla estatal, están despidiendo a las personas. Pero son personas que están despidiendo, que tienen préstamos, que pagan seguro social, que pagan impuestos sobre la renta, claro. Y al quedar en la calle, en un escenario en el cual la empresa privada no está absorbiendo ese personal que está quedando fuera, la economía se va a desacelerar. Súmale el incremento del precio del alimento, producto de estas medidas, de la cadena de frío, por ejemplo. Entonces va a ser toda una mezcla de componentes muy, muy complicados, en cual la pobreza, el desempleo, la informalidad van a aumentar indudablemente a corto plazo en nuestro país. Bueno, y la revisión que ha hecho usted, licenciado, precisamente en esa dirección, porque hemos estado hablando y sosteniendo que estamos en un 9.6% aproximadamente de desempleo, pero eso debe haber incrementado de alguna manera. ¿Cómo ve el panorama? Y sobre todo sus reacciones con este acuerdo reciente que el señor presidente en Brasil, dando pues un avance importante para recuperar los trabajos perdidos, las personas que, pues producto de todo el desastre que hubo allá en Changuinola, pues ahora retorna a la empresa y se van a recuperar parcialmente los trabajos o se recuperan precisamente o retornan a sus trabajos los empleados que habían sido despedidos. Bueno, esa es una noticia que al inicio uno dice, bueno, qué bien, sí, se van a generar los empleos. Pero nuevamente, el tema de la transparencia está ausente. No se dice cuál va a ser lo que reiteradamente están diciendo el nuevo modelo de operación de la empresa en Boca del Toro. Y todo apunta a que ellos no van a trabajar como estaban antes, que ellos producían, sino que van a, como se dice, tercerizar la producción. Ellos le van a pagar a los productores y ellos le van a vender entonces a chiquita la producción. No está claro cómo va a ser. Y tememos que esto pueda ser una especie de reflejo de lo que son las plataformas de transporte, en el cual los trabajadores del volante en Panamá, en otros países sí, no son empleados de la empresa. Es correcto. Entonces, tú no pagas impuestos y yo tampoco. Y todo el mundo feliz y contento.
Entonces, ¿será ese el nuevo modelo en el cual va a retornar no hay claridad la chiquita? de cuál va a ser Está bien, en sí el va a modelo generar actual. y toda una serie de cosas, pero ¿a cambio de qué también? Claro, pero en sí el tema de, insisto, y lo traigo de nuevo, el porcentaje que se ha venido reiterando de desempleo a este momento, según los estudios, ustedes como economistas, ¿cómo lo ven? Y precisamente un retrato o una radiografía de la realidad económica. Ayer casualmente hablaba yo con una persona que no vive aquí, es nuestro vecino de Costa Rica, y me decía, he sentido a Panamá verdaderamente caro. Caro incluso para hacer un evento en un hotel de la localidad, caro incluso para comer, caro para comprar. ¿Qué está pasando? Tengo un amigo que es economista que trabaja en Washington, y cuando él viene aquí a Panamá, me dice, Raúl, yo no puedo creer lo que yo pago aquí para comer. En Washington, jamás yo pago lo que yo pago en Panamá. El costo de la comida en Panamá es extraordinariamente alto. Estuve en Boquete recientemente, wow, y un almuerzo me costó 3 personas, 100 balboas. Así es. Entonces, ese es, si esa es la muchos forma, dirán que depende del lugar donde te metiste. Si te metes en un lugar más económico te va a salir menos, pero es que ese no es el punto. Totalmente que no. En Panamá sí es cierto, y como bien señala, las personas que vienen al extranjero, qué bonito es Panamá, tantos lugares, pero difícilmente regreso, porque es demasiado caro venir a Panamá. Hay tanto turismo hacia lugares como Medellín, Cartagena y demás, de panameños. Es más barato ir allá que ir a Boca del Toro o ir a irse, a Tierras mucha Altas. gente lo que hace es que se va a Colombia porque sienten que es mucho más económico. Claro, también advertirán, es el tema de la moneda y demás, pero sí hay una situación, licenciado, de que se está percibiendo, se está sintiendo que por un lado la economía no termina de arrancar, por otro lado estamos teniendo, pues la vida se está encareciendo y el tema también de la informalidad y el desempleo. Situaciones que todavía no terminan de arrancar. ¿Qué sectores considera usted deberían ya como dice uno, reactivarse para ver si de alguna u otra forma, porque si se reactiva una economía por un lado, obviamente eso permea hacia otros sectores? Indudablemente los sectores de industria y el sector agropecuario se le debe prestar más importancia, ya que eso constituye la verdadera base. Es más estable la producción en estos sectores. Yo invierto en la industria y si yo quiero salir no es tan rápido como cierro la puerta y me voy porque tengo una inversión en equipo ahí. Ese le da mayor nivel de estabilidad a la economía y también en el sector agropecuario. Y además son sectores altamente generadores de empleo en Panamá. Así que estos son... ¿Cómo cuáles? Sector agropecuario, agricultura, ganadería y lo que es la industria. El sector comercial también es el primero realmente que se ha caracterizado por generar empleo en Panamá, pero no tiene la fortaleza y la estabilidad que tendría la industria y el sector agropecuario en el país. No hay que abandonarlo de ninguna manera, hay que seguir fortaleciendo porque genera mucho empleo. Pero se ha ido dejando la industria y el sector agropecuario un poco al lado, y eso es peligroso, porque ese 9.5 de desempleo actualmente, producto de lo que ocurrió en Boca del Toro, producto de lo que todavía estamos de rezago de la pandemia, va a hacer que fácilmente la próxima cifra pueda estar cerca del 12%. Y eso es preocupante. Mucho se habla también del turismo, licenciado, sin embargo, nos hace falta muchísimo para poder fortalecer el sector de lo que es el turismo, que muchos advierten que ahí también es un sector potencialmente importante para la economía de Panamá. ¿Usted cómo lo mira? Indudablemente hay mucho que hacer en Panamá. Hay todavía un espacio muy grande para fortalecer el turismo en nuestro país. Es un sector que capta, como se dice en economía, se capta divisa del extranjero y circula entre todos los sectores nacionales. Pero nuevamente el tema de los costos. Hay que ver ese tema y eso tiene también consecuencias. Le preguntas al empresario y dicen, no, lo que pasa es que al dueño del local le aumentaron los intereses bancarios y él aumentó entonces el costo del arrendamiento y nosotros tenemos que trasladar el costo al consumidor. Y es toda una cadena. Pero que con independencia de todo eso,
no se le ha venido prestando la atención debida y se está traduciendo en costos bastante caros que limitan los beneficios del esfuerzo que se toman en esta área del turismo, por ejemplo. Licenciado, hace mucho que no se habla precisamente del control de precio, una medida que por años también ha sido cuestionada, porque para algunas personas la han considerado beneficioso, para otros no tan beneficioso, sobre todo para ese proveedor, porque siempre se ha dicho, se ha advertido que cuando hay un intermediario los precios aumentan. Y por otro lado, que puede ser que encuentres ese producto económico, pero que ese producto económico, el centavo o los 10 centavos que se le quitaron a ese producto, se lo trasladaron a los otros productos, por ejemplo, a los temas de limpieza o de usos de necesidad en general. ¿Qué análisis han hecho ustedes desde la universidad, económicamente hablando, si está funcionando o no está funcionando el control de precios, si debe eliminarse o no debe eliminarse, si debe regularse un poco más o deben formar parte de esa canasta de control de precios más productos que realmente tengan un nivel de interés y de rotación para ese consumidor? Hay un sofisma que algunos utilizan que dice que el producto más caro es el que no hay para adversar las medidas de control de precios. El tema es que se dice, vamos a poner todo a libre oferta de oferta y demanda para que haya mayor competencia, los productos sean más baratos y más. Pero lo pones a oferta y demanda, liberaliza la importación de productos que vienen de países que están subsidiados a la producción, y en Panamá estamos en camino contrario de eliminar los subsidios. Es decir, no podemos competir al productor nacional panameño sin subsidios con productos importados con subsidios. Eso hace que obviamente haya un nivel de desventaja. Y el productor nacional no pueda competir y tener precios realmente atractivos. Una medida que se toma usualmente es controlar los precios de los productos de primera necesidad. Así es. ¿Cuándo se debe eliminar el control de precios? Obviamente tiene que haber un escenario en el cual hay la suficiente asistencia técnica para el productor, hay la suficiente apoyo de financiamiento para el productor para que le permita entonces desarrollarse y competir. ¿Qué tenemos en Panamá? Estamos eliminando el Banco de Desarrollo Agropecuario, que en teoría es el que facilitaba el financiamiento de manera cómoda al productor agropecuario para que vaya a buscar financiamiento ahora en el sector privado, caracterizado por el incremento de las tasas de interés cada cierto tiempo sí y otro también. Entonces, eso son cosas que limitan la capacidad de competir realmente el productor agropecuario y los precios no son tan accesibles. Entonces, si el gobierno está en capacidad de facilitar eso para que se compita, se puede ir liberando los precios. Pero si sencillamente se dice, vamos a eliminar los precios, el control de precios, indudablemente la primera consecuencia es que va a aumentar. Ejemplo, el arroz. Se eliminó el control de precios y el precio del arroz disminuyó. Y se mantiene las indignantes filas en las ferias libres para conseguir arroz a precios más económicos, porque en los supermercados una persona de muy bajo ingreso no lo puede comprar. Ya para ir cerrando, licenciado Raúl Moreira, como economista, ¿en qué usted considera se debe priorizar para tener realmente un sistema tributario justo? Porque, de nuevo, con el tema con el que iniciamos, ese anuncio de la DGI advirtiendo pues que de cara al próximo año, enero 2026, se va a limitar este tema de la facturación gratuita para empresarios que alcancen o hasta $36.000, ya hemos dicho y lo ha advertido usted, esto realmente puede ser una barrera para ese empresario, para las pequeñas empresas sin duda alguna. ¿Cuál sería el mejor mecanismo, la recomendación que usted daría? Usted es una persona que ha estado al frente de un cargo importante y tiene la experiencia. ¿Qué debemos realmente, hacia dónde debe apuntar ese sistema tributario?
un pasito atrás. Panamá está en lo que podemos considerar como un círculo vicioso del endeudamiento. Estamos pidiendo prestado para pagar deudas. ¿Cómo podemos revertir eso? Aumentando los ingresos corrientes, básicamente que los que tienen que pagar algún tipo de tributo lo paguen y que los que más ganan, más paguen. Todos los esfuerzos que se están haciendo para incrementar el pago del ITBMS y demás, sí, están bien. Para las tómbolas fiscales, están bien, pero son que están en lo más bajo de lo que aportan a los tributos. Hay un nivel, falta voluntad política para realmente enfrentar los casos de los grandes evasores fiscales. No se habla absolutamente nada de eso. Hay casos en los tribunales heredados de la administración anterior que no se toca, no se habla, no se dice nada. Si nosotros realmente tuviéramos la voluntad de enfrentar este caso, estas situaciones, le damos movimiento a esto y los otros que están evadiendo se va a ver en el espejo y van a poner sus cosas en orden. Así es. Pero nuevamente no hay voluntad de hacerlo y vamos a seguir haciendo muchos comunicados de lo que estamos haciendo y demás, pero al final, como se dice en política, estaríamos enfrentando una situación de gatopardismo. Estamos cambiando para no cambiar nada. Todo va a continuar porque son puras medidas muy limitadas que no van a resolver realmente el problema. Bueno, me quedo con eso y agradezco al licenciado Raúl Moreira, economista y expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, por acompañarnos y poner en perspectiva varios temas en materia económica. Vamos a una pausa. Al volver, mucho más que compartir con ustedes. No le cambie.